Bien, en el presente video veremos o iniciaremos con el contenido de pruebas de significación o también lo que se llama inferencia estadística. El proceso de significación o prueba de hipótesis es una herramienta, que nos permite comprobar hipótesis. A eso se refiere básicamente. Y aquí tenemos un ejemplo y lo vamos a desarrollar para una prueba de una media poblacional. Y dice, un gimnasio recién inaugurado en San Cristóbal invita a su afiliación argumentando una reducción de peso, al menos de 4,6 kilogramos. Una muestra aleatoria de 30 personas revela que el promedio de reducción de peso es realmente de 4,1 kilogramos, con una desviación típica de 1,8 kilos a un nivel del 1% de significancia, lo que también significa 99% de confiabilidad. La pregunta es, ¿se puede creer en lo tan anunciado por el gimnasio? Bueno, los datos con los que contamos son la media poblacional, que es de 4,6 kilos, N, que es la muestra, que es igual a 34, la media de la muestra que se extrajo, o sea, de estos 34 es de 4,1 kilogramos y la desviación típica es de 1,8 kilogramos, ¿verdad? Todos estos datos son los que nos habían dado o los que nos dan en el problema. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es formular una hipótesis. Y para formular las hipótesis, nosotros tenemos dos posibilidades en investigación. La hipótesis nula, que la vamos a denotar como HO, que dice que no existe diferencia significativa entre el promedio anunciado por el gimnasio y el promedio de la muestra. Y por otro lado está la hipótesis alternativa, que dice que el promedio anunciado por el gimnasio es menor, ¿verdad? Entonces tenemos ya dos hipótesis estadísticas que tenemos que probar. Es importante que no olviden el tipo de hipótesis que estamos abordando. La nula, que dice que no existe diferencia significativa entre el promedio anunciado por el gimnasio y el promedio de la muestra, o sea que son iguales, quiere decir. La hipótesis nula dice que son iguales las medias. Y por otro lado, la hipótesis alternativa, el promedio anunciado por el gimnasio es menor. Es una hipótesis donde no son iguales, es menor, según lo que la estadística nos está proponiendo, ¿verdad? Bien, entonces, ya formulando las hipótesis en forma estadística, diremos que la hipótesis nula dice que la media es igual a 4,6 kilos. Y la alternativa dice que la media es menor a 4,6 kilos. De hecho, se recuerdan que teníamos una media menor, ¿verdad? Ahora debemos seleccionar un nivel de significancia, y el nivel de significancia que vamos a escoger para esta oportunidad es del 0,01, o sea, del 1%. Por lo tanto, la confiabilidad es del 99%. La confiabilidad es del 99%, la significancia es del 1%, o sea, 0,99 y 0,01. Y decimos o sabemos que es una prueba de una media poblacional. No se conoce la varianza de la población, se tiene la varianza de la muestra. Se recuerdan que obtuvimos una muestra, ¿verdad? Y vamos a decir que es una prueba de cola izquierda. ¿Por qué de cola izquierda? O sea, ¿por qué está acá? A un lado, al lado izquierdo de la campana de Gauss, que tiene bajo la campana o bajo la curva toda el área de probabilidad, donde parte de esta, digamos, región total es rechazo. O sea, la región de rechazo va a estar en el lado izquierdo. Por eso se dice que es una prueba de una cola y que es izquierda, ¿verdad? Bien, ¿con qué datos contamos? Perdón, contamos con la significancia, que es 0,01.
si nosotros nos vamos a una tabla de Z, vamos a encontrar que para .01, eso lo vamos a ver más adelante, le corresponde una Z negativa porque está del lado izquierdo de, de la curva, ¿verdad? De menos 2.33. A esto le vamos a llamar valor crítico de Z. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular la Z. Y para calcular la Z contamos, como ya habíamos dicho anteriormente, con la media que nos dan o que extraemos de la muestra menos la media de la población dividido el error estándar. ¿Cómo se sacaba el error estándar? Dividiendo la desviación típica entre la raíz cuadrada de n. ¿Cuál es la media que obtuvimos de la muestra de los 34 datos que extrajimos? Es 4.1. ¿Cuál es la media de la población? O sea, lo que dice el gimnasio, 4.6. ¿Cuál es la desviación típica que nos daban? 1.8. ¿Cuál es n? 34. Bueno, si hacemos esto, resulta ser de que nuestra z calculada va a ser de menos 1.62. ¿Se recuerdan que ya teníamos el valor crítico de z y ahora tenemos el estadístico de prueba, o sea, la z calculada, la que hemos calculado, no la que hemos visto en la tabla, esa era el valor crítico, es de menos 1.62. Hay una regla general de decisión. ¿Cómo vamos a decidir si lo que dice el gimnasio es cierto o son igual, porque son iguales las medias? O cómo vamos a demostrar que la media de la muestra nos está diciendo que es menor estadísticamente. Ya sabemos que es menor, es 4.1, pero no sabemos si estadísticamente es menor o es igual a la del gimnasio, ¿verdad? Entonces la regla de decisión dice, si z calculada, o sea, menos 1.62, es mayor o igual a la z tabulada, se acepta la hipótesis nula, o sea que son iguales. Si z calculada es mayor o igual que z tabulada, se acepta la hipótesis nula. De lo contrario, se rechaza y se acepta H1. Entonces, ¿cuál es la z calculada? Es menos 1.62. ¿Cuál es la z tabulada? Menos 2.33. Por lo tanto, menos 1.62 es mayor que menos 2.33, porque menos 2.33 está más hacia la izquierda que menos 1.62. Menos 1.62 se está acercando a 0, mientras que menos 2.33 se está alejando de 0. Por lo tanto, aquí tenemos que la z calculada, o sea 1.62, es mayor que la z tabulada. Por lo tanto, vamos a aceptar la hipótesis nula, o sea que las medias son iguales. Pero eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Tomar la decisión. Como menos 1.62 es mayor que menos 2.33, cae en la región de aceptación. Se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es: sí se puede creer en lo que anuncia el gimnasio como promoción, ya que, de acuerdo a la prueba de hipótesis, las medias son iguales. Tenemos otro ejemplo. Dice, esta es prueba para una proporción. Aquí fíjense que es diferente, porque aquí es una proporción, no son medias como tal, sino es una proporción. Entonces, sí tenemos las medias, por supuesto, ¿verdad? Pero en función proporcional de éxito y fracaso. Y dice, por estadísticas que se tienen, se ha establecido que el 80% de los fanáticos de fútbol o al fútbol de Táchira apoyan la idea de que se vendan acciones del Deportivo Táchira a los fanáticos, el 80%. Una muestra aleatoria de 500 aficionados, ahí tenemos N, reveló que 435 de ellos están de acuerdo con esta propuesta. A nivel de significancia del 5%,
¿Tendrán razón los fanáticos encuestados? Bien, entonces, dice que por estadística se tiene establecido que el 80% de los fanáticos de fútbol apoyan la idea de que se venda. Por lo tanto, esta va a ser la media, 0.8, una media proporcional, 0.8, porque es el 80%, ¿verdad? Y constituye el valor, entonces tenemos, y n es 500, porque dice que se extrajo una muestra, perdón, de 500 aficionados. Aquí tenemos n500. ¿Cuál es la proporción? O sea, P va a ser 435, porque dice que reveló que 435 de los 500 de ellos están de acuerdo. Entonces, si dividimos 435 entre 500, vamos a obtener una proporción que es 0.87. Ahora formulamos la hipótesis. La hipótesis nula dice que no existe diferencia significativa entre lo que dicen las estadísticas y la proporción de la muestra. Y la hipótesis alternativa dice la proporción de la muestra es mayor, ¿verdad? En el caso anterior, en el ejemplo anterior, eran menor, ahora es mayor. La proporción es mayor, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos la hipótesis nula dice que la media proporcional es 0.80 y la alternativa dice que la media proporcional es mayor que 0.80. Vamos a seleccionar un nivel de significancia que ya dijimos que era del 5%, o sea 0.05. Y vemos que es una prueba de una proporción poblacional y es de cola derecha. ¿Por qué? Porque dice que es mayor, allá era menor, aquí es mayor, por lo tanto la región de rechazo estará por arriba del valor crítico. Y el valor teórico, o sea el de la tabla, cuando la buscamos con un valor de significancia del 0.05 es igual a 1.64, positivo porque está a la derecha. 1.64, 5. Con esto nos vamos a calcular la z, igual que la anterior vez, solo que la fórmula ahora cambió porque es una proporción, ¿verdad? Entonces tenemos que la proporción es 0.87 menos 0.80, que es la media proporcional que nos habían dado, dividido la raíz cuadrada de P por Q, dividido N, ¿verdad? Y P es 0.87, por lo tanto Q será 0.13, porque acuérdense que Q es 1 menos P, y si a 1 le quitamos 0.87 nos da 0.13. Dividido N, que es 500, raíz, nos da 0.015. Y 0.87 menos 0.80 es 0.07. Si dividimos 0.07 entre 0.015 nos da 4.65. Por lo tanto, el valor de z calculada es 4.65. Vamos a la regla de decisión. Dice, si z calculada para la proporción es menor o igual a la z tabulada, se acepta la hipótesis nula. De lo contrario, se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. En este caso, no es menor. O sea, z calculada es mayor que z tabulada. Por lo tanto, no podemos aceptar, sino que se rechaza, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión es como 4.65 es mayor que 1.645, cae en la región de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la hipótesis alternativa H1. Conclusión. Tienen razón los encuestados al creer que se debe vender las acciones del Deportivo Táchira a los fanáticos, puesto que más del 80% que se decía así lo considera. Esta es la tabla. Entonces, con la tabla nosotros podemos, dado el valor de significancia que nos den, podemos establecer el valor de z. O sea que aquí el valor de z es el que tenemos que buscar a partir de el valor de probabilidad que tenemos
como significancia. O sea, el valor de significancia nos va a dar el valor de z. Esto lo vamos a explicar más detalladamente. Ahora nos piden que encontremos estos valores de z. 99%, o sea, 0.99, lo buscamos en la tabla y nos tendría que dar 2.32. 95%, o sea, 0.95, nos tendría que dar 1.64. 90%, o sea, 0.9, nos tendría que dar 1.28. 85%, o sea, 0.85, nos tendría que dar 1.03. Y 80%, o sea, 0.8, nos tendría que dar 0.84. Con esto estamos concluyendo la primera explicación de lo que es inferencia estadística con prueba de hipótesis.